Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Morales, abogado egresado de la Universidad de Lima. Tengo una maestría en Derecho de las TICs, Propiedad Intelectual y Redes Sociales en ESADE Business and Law School. Y adicionalmente me desempeño como abogado asociado en el Estudio Torres y Torres Lara. Actualmente soy el jefe del área de Derecho y Nuevas Tecnologías. Y quiero agradecer a Enfoque Derecho por esta invitación. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? Esta es una muy buena pregunta porque existen un sinnúmero de definiciones. Es decir, cuando uno piensa en inteligencia artificial, por lo menos en mi caso, lo primero que me imagino es a Citripio de Star Wars o a Her bueno, la película Her, que son estos sistemas súper inteligentes que básicamente replican el pensamiento humano. Eh, Sin embargo, hay inteligencia artificial que es un poco más débil. Lo vemos desde Waze, lo vemos en los chatbots, lo vemos en los algoritmos de Facebook, que son sistemas de inteligencia artificial de repente no tan convencionales como el que nosotros imaginamos. Pero lo cierto es que en términos generales la inteligencia artificial es la capacidad de una máquina o de un software que tiene la finalidad de imitar el comportamiento humano, en buena cuenta, ¿no? Y este es un término paraguas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inteligencia artificial, generalmente englobamos otros términos como lo que es el machine learning o el deep learning e inclusive a veces lo que es el big data, ¿no? Y es importante distinguirlos, a pesar de que todos entran dentro de la rama de inteligencia artificial. El machine learning, por ejemplo, es la capacidad que tienen las máquinas de recibir un conjunto de datos, aprender por sí mismos de esos datos, cambiando y ajustando los algoritmos a medida que van procesando la información y conocen su propio entorno, ¿no? Y por otro lado, el deep learning o el aprendizaje profundo es el enfoque de aprendizaje que los seres humanos utilizamos para obtener ciertos tipos de conocimiento. Es una suerte de abstracción que replica la máquina. Es decir, por ejemplo, cuando a un bebé le dices esto es un perro, guau guau, guau guau, guau guau, este no es un guau guau, un poco ese sistema de abstracción para diferenciar qué es una cosa y qué no es una cosa es lo que utiliza el deep learning. ¿Qué derechos puede afectar la inteligencia artificial? No cabe duda que la inteligencia artificial va a revolucionar el mundo en el que vivimos. Bueno, de hecho ya lo está haciendo. O sea, ya vemos que los avances tecnológicos que utilizan la inteligencia artificial han cambiado industrias por completo o están en proceso de cambiarlos. Y como tal, sin duda alguna, toda la tecnología afecta hasta cierto punto los derechos de las personas e inclusive el derecho como rama jurídica, porque las nuevas tecnologías generalmente no tienen un marco regulatorio definido, entonces entran en muchas zonas grises, ¿no? En ese sentido, en estas zonas grises se pueden afectar derechos. Eh, Podemos ver que desde un punto de vista de derecho civil, ¿qué pasa si es que una máquina lesiona a una persona? O sea, un carro automático está manejándose solo y atropella a un peatón. ¿De quién es la culpa? O sea, ¿qué mecanismos va a tener esta persona para solicitar la responsabilidad civil? ¿No? ¿A quién se le va a atribuir la responsabilidad civil? Desde un punto de vista laboral, ¿qué ocurre si la inteligencia artificial comienza a dejar sin trabajo a miles de personas o millones de personas? ¿Cómo se va a tutelar el derecho fundamental al trabajo? Desde un punto de vista de derechos de autor, ¿qué ocurre si es que una inteligencia artificial desarrolla una obra? ¿De quién es la obra? ¿De la empresa que contrajo la inteligencia artificial? ¿Qué sucede si es que este era un software que está en licencia? O simplemente al no ser una persona natural, el autor de la obra ya no estaría protegida por los derechos de autor. Desde un punto de vista de protección al consumidor, ¿qué sucede si es que un chatbot al momento de atender a un cliente, un posible cliente, lo discrimina? Eh,
y bueno, en el caso que probablemente mayor expertise tengo desde un punto de vista de privacidad o de datos personales, ¿qué ocurre si es que la inteligencia artificial revela aspectos de la esfera más íntima de las personas, ¿no? Entonces, como podemos darnos cuenta, esta nueva tecnología sin duda puede revolucionar el mundo en el que vivimos y si bien es cierto, probablemente traiga muchos beneficios, colateralmente pueden verse afectados distintos derechos. Sin perjuicio de seguir analizando los casos internacionalmente conocidos, es importante tomar conciencia que hoy en día muchas empresas utilizan sistemas de inteligencia artificial para hacer un análisis de perfiles que afecta nuestra vida y no somos informados de ello. Lo bueno de los casos internacionalmente conocidos es que crean conciencia en la sociedad, pero debemos saber que actualmente hay muchas empresas que utilizan sistemas de inteligencia artificial para hacer un análisis de perfil y tomar decisiones sobre la vida de personas, es decir, empresas que contratan software para ver las aptitudes de las personas y que deciden si es que la persona es apta para trabajar o no. Imagínense ser discriminados por un sistema y no poder acceder. Claro, en la medida de que este sea un complemento, no habría ningún problema, o en la medida que se informe claramente a la persona que va a ser sometido a una de estas pruebas, tampoco habría ningún problema. Lo importante aquí es establecer mecanismos de evaluación de impacto en la protección de datos personales, crear las aplicaciones con la privacidad desde el diseño, es decir, que desde el día uno se tome en cuenta cómo es que esta tecnología puede afectar a una persona en su privacidad, en el tratamiento de sus datos personales. Creo que los casos internacionalmente conocidos nos pueden dar conciencia, pero nosotros como ciudadanos tenemos que exigir y conocer nuestros derechos, porque actualmente se hace esto y no lo sabemos. Y es más, muchas veces las mismas empresas lo hacen sin saber que están vulnerando una norma. Entonces, es importante que conozcamos nuestros derechos para poder así exigirlos. ¿Existe alguna regulación sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en Perú? De no ser así, ¿considera necesaria regularla? En Perú no existe una norma que regule específicamente el desarrollo o el uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, cuando uno hace una búsqueda en Speak, podemos encontrar que sí existen normas que hacen referencia a la inteligencia artificial como tal. Ejemplos de ellos lo encontramos en el decreto legislativo número 1412, en donde hay una definición de inteligencia artificial y señala que inteligencia artificial son todos aquellos sistemas que presentan comportamiento inteligente, que en base al análisis de su entorno toman decisiones con algún grado de autonomía para lograr metas específicas. En este mismo decreto se habla de que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, aprueba una estrategia nacional de gobierno de datos e inteligencia artificial. Esta estrategia debe ser publicada más o menos alrededor de agosto. Por otro lado, tenemos el decreto de urgencia 007-2020 que aprueba el marco de confianza digital y establece que tanto las entidades públicas como las organizaciones del sector privado que promueven y aseguran el uso de tecnologías digitales deben utilizar la inteligencia artificial de forma ética, ¿no? Ahora, ¿es necesario tener una regulación para la inteligencia artificial? Eh, Entendería que no, entendería que por el momento no es necesario, hay que ser flexibles con las nuevas tecnologías, dejar que entren, que prosperen, que crezcan, que exista casuística, para recién ahí, una vez de que nosotros tengamos experiencia, poder regularlo. En muchos países se utilizan los sandboxes legales para dar flexibilidad y dar un cierto grado de seguridad jurídica a los empresarios que invierten en estas tecnologías. ¿Cuáles son los casos internacionales más conocidos donde el uso de la IA ha vulnerado el derecho a la privacidad y la protección de datos personales? El caso más conocido es el de Cambridge Analytica, ¿no? En este caso a Facebook se le acusa de haber compartido de manera inapropiada los datos personales de más de 87 millones de usuarios, ¿no? Con la firma consultora Cambridge Analytica,
Se utilizaba un test de personalidad donde las personas respondían preguntas y a raíz de ese test que las personas no tenían ni idea de que se le estaba haciendo un análisis de perfil sobre su perfil político. Esto se vendía luego a Cambridge Analytica y esto sirvió para manipular a miles de personas respecto a sus intenciones de voto, ¿no? Y esto fue utilizado tanto en las elecciones de Estados Unidos en el año 2016 como en las elecciones del Brexit. Facebook, como consecuencia de ello, fue sancionado con 5.000 millones de dólares y hasta el día de hoy tiene un daño reputacional en torno a cómo es que Facebook maneja los datos personales. Otros ejemplos de cómo la inteligencia artificial puede haber vulnerado el derecho a la protección de datos personales lo encontramos en el caso Compass, ¿no? El caso Compass es un software de inteligencia artificial que es un claro ejemplo de lo que es el sesgo algorítmico. ¿Qué es el sesgo algorítmico? Es cuando la máquina o la inteligencia artificial hasta cierto punto replica los sesgos de personalidad de su creador, ¿no? Y Compass es un programa que básicamente funciona como una suerte de cuestionario en donde las personas que han sido arrestadas comienzan a hablar sobre sus antecedentes familiares, sus antecedentes penales, dónde están viviendo, dónde viven, de qué barrio son, si es que tienen trabajo, cuáles son sus datos académicos. Y una vez que se responde todo este cuestionario, lo que se hace es un análisis de perfil para determinar si es que la persona tiene un pensamiento criminal o no. Entonces, las respuestas son analizadas por este sistema de inteligencia artificial y termina concluyendo si es que esa persona en el futuro puede cometer un crimen o cuáles son las probabilidades de que esta persona cometa un crimen. Y si es que el promedio es bajo, lo que hacen es de que puede salir bajo fianza. Y si es que no, se quedan. ¿Cuál fue el problema con este caso de Compass? Que hay un estudio que indica que las personas con rasgos afroamericanos eh, tienen mayor probabilidad de quedarse. Entonces ahí hay un claro sesgo. ¿Qué sucede si los gobiernos de los estados utilizan estas tecnologías para beneficios políticos? El impacto de los avances tecnológicos como el Big Data o la inteligencia artificial ha llegado desde hace algunos años al panorama político, ¿no? Donde cada vez se utilizan más técnicas de análisis de perfiles que generalmente se utilizan en los sectores comerciales y que han sido adoptados por partidos políticos para dirigirse al electorado, ¿no? Eh, Esta situación ha hecho que el Reglamento General de Protección de Datos Personales en el artículo 58 lo regule y señale de que existe la posibilidad de que los partidos políticos recaben y traten datos sobre las opiniones políticas de las personas en el marco de sus actividades electorales, ¿no? Y entienden que este tratamiento tiene una base legal que es el interés público. Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos Personales ha señalado de que este artículo debe ser interpretado de forma restrictiva, ¿no? Y que el dato debe haber sido expresado de forma libre, o sea, la persona debe haber hecho ejercicio de su libertad de expresión y a raíz de ello eh, eh, el partido político poder hacer un tratamiento de ese dato que esa persona dijo sobre su opinión política. Entonces esto implicaría de que no es posible un tratamiento de otros datos personales a partir de los cuales, mediante el uso de Big Data e inteligencia artificial, puede inferirse en la ideología política de una persona, ya que supondría una vulneración al derecho a la libertad ideológica que tiene cada uno. Esto, sin duda, esta interpretación es justamente para evitar casos como el de Cambridge Analytica. En el Perú no tenemos una norma similar. Es más, si vemos los partidos políticos, creo que ninguno ha registrado su banco de datos. Podríamos ser objeto de este tipo de prácticas abusivas o ilícitas, sí. Entonces, ¿qué sucedería si es que un gobierno lo utiliza? La verdad es que puede ser un escándalo político inmenso, inclusive si es que se descubre que la persona que llegó al poder utilizó métodos que sirven para manipular a las personas en base a un tratamiento indebido de sus datos personales. Quién sabe, de repente lo podrían vacar
por incapacidad moral. No lo sé. O simplemente tener un escenario político adverso en donde la popularidad del presidente de turno, del gobierno de turno, esté en juego.